Hoy presentamos El Faro de los Espejismos. ¡Mira, Meloso! ¡Se acercan grandes nubarrones! ¿Qué? ¿Nubes? Nubes negras, nubes de lluvia. ¡Deprisa! Las nubes de lluvia ya están muy cerca. ¡Date prisa, Meloso! ¡Ay! ¡Nos están alcanzando, Meloso! ¡Ah! ¿Dónde estamos? Meloso, despierta. ¿Dónde estamos? Este me parece un lugar muy extraño. Mira eso, esas luces, ¿qué cosas serán? ¿Qué estará haciendo? Vamos a ver, Meloso. Sí. Hola, anciana. ¿Podría decirnos en dónde estamos? ¡Anciana! ¿Dónde estamos? No tienes que gritar de ese modo, niña. No estoy sorda y no me llames anciana. Mi nombre es Ana. Lo siento mucho, Ana. ¿Saben dónde estamos? En la tierra de los desfiladeros. ¿Los desfiladeros? ¿Hacia dónde está el sur? Gracias. ¿Qué está haciendo? ¿Puede decírmelo? Atrapo espejismos. En nuestra tierra los convertimos en luz y los utilizamos para alimentar el faro. ¿Qué? ¿Cómo los captura? Por favor, María. Muéstrame cómo lo hace. ¡Qué niña tan persistente! Los espejismos adoran el dulce aroma de la rosa. ¡Ah! ¡Ya sale! Cuando se acercan, los atrapo con esta red y los meto en una bolsa, todos por separado, y los ato. ¿Por separado? Si los dejas juntos, se convierten en un enorme espejismo que comienza a reflejar las cosas. ¡Fantástico! Ana, ¿nos deja atrapar unos? Ay, por favor, déjeme intentarlo. María. Gracias. Muy bien, Meloso. Probemos en aquel agujero. Fallé. Ahora sé que debo ser mucho más veloz. Bien, aquí voy. Tienes que ser más veloz. Eso es lo que haré. ¡Lo tengo! Meloso, una bolsa. Caramelos, qué interesante. Nunca son suficientes. ¡Meloso! ¡Por allá! ¡Prisa! ¡Allá hay otro! ¡Como una bolsa! ¡Yo lo ataré! ¡Qué divertido! ¡Vamos, María! ¿No son demasiados? Cuando el sol desciende, ya no se pueden devolver a sus agujeros. ¿Ah? Llevémoslos al faro para utilizarlos poco a poco. ¿Ah? ¿Al faro? Allá se ve el faro. No podemos dejarlos escapar. Tienen que atar esas bolsas muy bien. ¡Así lo haré! ¡Caramelos! ¡Qué vista! ¡Mi turno!
Hora de encender la luz del faro. ¿Ah? Estoy impaciente por verlo. ¡Dulces! ¡Hermoso! Esto es hermosísimo. Es muy hermoso. ¿Eso crees? ¿No te parece hermoso? Sí. Huele muy bien. ¿Quién será ese? Sí, ¿quién será? Ya podemos comer. ¡Estupendo! Irán a la cama tan pronto cenen. Salgan. Ahora vayan al pueblo y reflejen cualquier cosa, como lo hacen los espejos. María, despierta, despierta, hija. María, los espejismos están escapando. María, María, despierta, hija. Buenos días, Meloso. Vamos a despedirnos de Ana para marcharnos. ¡Cielos! ¡Despierta, Meloso! ¡Despierta! Atrapaste muchos de ellos. Los espejismos. Levántate, Meloso. ¡Vamos! Ana, tengo que decirle lo de los espejismos. ¡Ay! ¿Encontraste eso así esta mañana? ¿Y tú qué sabes? Nada, estaba dormido. El pueblo está brillante. ¡Cielos! Los espejismos se fueron al pueblo. Creo que todos deben estar muy confundidos allá. Oh, esto no es posible. Déjeme ver. ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Va a tropezar! Los espejismos están sembrando la confusión. Déjame ver. ¡Ay, dos de mí misma! Oh, esto es increíble. Tendré que ir allá y enfrentarme al problema. ¡Espere, Ana! ¡Espere!
juntos, lo haremos rápidamente. ¡Allá! ¡Allí! ¡Lo tengo! ¡Otro! ¡Otro más, Meloso! Parece que estaremos atrapando espejismos para siempre. Ana está enfadada con nosotros porque no nos dimos cuenta de que los espejismos escaparon. No me gusta llorar sobre la leche derramada. Lo que importa es resolver el problema. Haremos cuanto podamos para recapturar los espejismos. Almendrita. ¿Tú eres la guardiana del faro? ¿Fuiste tú quien atrapó todos estos espejismos? ¡Escuchen! ¡Aquí está la guardiana del faro! ¡Fue quien permitió que escaparan todos estos espejismos! Permitiste que escaparan esos espejismos. ¡No! No fue culpa de Ana que todos los espejismos escaparan. Eso puede ser cierto, pero ya no necesitamos un faro de espejismos. ¿Qué? La oscuridad ya no volverá. Es verdad. Solo mantienes ese faro por respeto a la memoria de tu hijo. Solo por su memoria. ¿Cómo se atreven a decir eso? ¿Su hijo? ¿Es que acaso no entiendes que toda la gente de este pueblo quiere derribar ese faro y olvidarse de la oscuridad? Pero tú insistes en permanecer allí. Quieres conservar el faro solo por guardar la memoria de tu hijo. Debemos derribar ese faro. Debemos derribarlo. Es mejor que no podemos aguantar la No puede ser. No podemos aguantarlo más. Escuchen, ingratos. Protegeré ese faro a toda costa. La anciana se fue furiosa a casa. Desháganse de esos espejismos y háganlo deprisa. No los queremos. Sí, señora. Lo haremos. Jack. Ana, ¿a cuál oscuridad se referían ellos? Esta tierra era conocida como el Valle de la Oscuridad. Vivíamos entre sombras más negras que una noche sin luna. La gente siempre estaba atemorizada. Así que a este lugar le llamaban el Valle de la Oscuridad. Pero mi hijo Jack logró transformar los espejismos en luz y así pudimos deshacernos de las sombras. Esta luz color rosa que produce los espejismos tiene más energía que la luz ordinaria. ¿Fue tu hijo Jack quien construyó el faro? Sí. Él construyó varios faros y eliminó la oscuridad al emitir la luz desde todos los faros al mismo tiempo. ¿De veras? Ninguna de esas personas parece recordar lo duro que Jack tuvo que trabajar para hacer eso. Jack murió de tanto trabajar en los faros. Meloso, ¿qué crees que podamos hacer? Debemos capturar cuanto antes los espejismos que aún quedan en el pueblo. No podemos quedarnos mucho tiempo aquí porque tenemos que continuar nuestro viaje. Es mejor que cerremos todo muy bien. ¡Espejismos! Transfórmense en oscuridad, conviértanse en una sombra más oscura que la noche sin luna y atemorizan a todos los habitantes del pueblo.
María, escucha. Los espejismos se están transformando en oscuridad, María. 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 ¡Ha vuelto la oscuridad! ¡Necesitamos la luz del faro! ¡Vamos, enciende la luz! ¡Enciende la ¡Ah! luz! ¡La luz! Debe estar en el último piso. ¡Ana! ¡Ana, por favor, abra la puerta! ¡Ana! Ese no es mi problema. ¡Ana, por favor! Debe eliminar la oscuridad con la luz del faro. ¡Ana! La oscuridad se avecina. ¡Hagan algo! ¡Ah! ¡Meloso! ¡Aquí vamos, María! ¡Estoy lista! Ellos se lo merecen. Es bueno verlos sufrir en la oscuridad. Jack, míralos. Esa gente nunca tomó en serio ni agradeció tu trabajo y todo lo hiciste por ellos. ¿Ah? Son los chicos. ¡Lo tengo! ¡Otro! ¡Otro! ¡Ah! ¿Qué están haciendo esos chiquillos? ¿Acaso no saben que no pueden acabar con la oscuridad de ese modo? ¡Meloso! ¡María! Gracias. Pensé que iba a estrellarme. ¡Ah! ¡Meloso! Debo ayudarlo. Pronto, por favor, zapatos rojos. ¡Salven a Meloso! ¡Meloso! ¡Increíble! ¡Vamos, ayúdala! ¡Qué chicos tan insistentes! Jamás había visto a un par de niños demostrar tanto valor. Pero son muy tontos, no tienen por qué ayudar a la gente de ese pueblo. Jack. Jack. Es una heroína. ¡Qué bueno! Te queremos. Es una maravilla. Te queremos. ¡Mira! Volviste a fallar, imbécil. Los dejaste escapar de nuevo. Idiota, eres un inútil. Lo siento mucho. Ana, estoy muy
alegre por ti porque finalmente todos comprendieron cuán importante es este faro. Ustedes hicieron que eso sucediera. Adiós, Ana. Fue un gran placer. Cuídense mucho. Son dos chicos realmente gentiles y valientes. Ana, cuídate mucho. María, es hora de continuar nuestro viaje. Estoy de acuerdo. Adiós, Ana. Nunca te olvidaré. Ni el faro de los espejismos. Fue una gran experiencia. Adiós. La luz regresó al pequeño pueblo del valle gracias a los valientes niños María y Meloso. ¿Y ahora, qué nuevas aventuras les esperan? Seguramente no serán pocas en su viaje a la Tierra del Sur.